causa de la salvación, por causa de deshacer las obras del diablo, por causa de hacer abrir el reino, el trono de Dios. Venga para nosotros socorro, bendiciones. Por causa de que necesitamos arrebatar gente del fuego, por causa de que necesitamos que hay gente extraviada de su camino, y nosotros somos los instrumentos para hacerlos volver. Vamos a orar por un instante, y usted únase conmigo en esta oración. Padre, que estás en los cielos, Padre bueno, Padre santo, Padre eterno, así como tu Hijo Jesucristo de Nazaret te pidió, Señor, que mandaras el Santo Espíritu. Nosotros nos renovamos en esta oración. Necesitamos, anhelamos la llenura del Espíritu Santo. Los pastores necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Las pastoras necesitan la llenura del Espíritu Santo de Dios. Los hermanos, las hermanas, tu pueblo necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Dios, fortalécenos, y que tu palabra diga así hoy, para que yo pueda sentir fuerza pueda sentir, Señor, un ánimo renovado para seguir adelante, para pelear la buena batalla, para no dejarme envolver en tristezas, en amarguras, en derrota. Tú no me has llamado, tú no me has escogido para dejarme avergonzado, sino para cumplir un propósito grande con mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Van a abrir por favor sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Aquí está nuestra bendición. Dice así: en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 5:35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. El 37 dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, versículo 39, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tomen asiento, por favor, y la llenura del Espíritu Santo. Estas palabras las dirigió un fariseo llamado Gamaliel. Está en el versículo 34. Este dice que era un fariseo doctor de la ley de Moisés, venerado de todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Algo ya sentía él que tenían los apóstoles, porque él advierte de un Teudas. Ahí lo dice en el versículo 36, que el Teudas ese logró tener 400 hombres, pero murió y se dispersó la obra de Teudas, porque no estaba respaldada por Dios. Luego habla de un Judas el Galileo en el 37. Habla que ese Judas también pereció él, y también todos los que le obedecían fueron dispersados. Pero en ese tiempo ya se hablaba de uno que murió, bien muerto,
en la cruz del Calvario, porque se aseguraron que estuviera bien muerto, con una lanza le atravesaron. Pero este hombre Gamaliel tenía una duda muy tremenda, porque la gente decía: ese que estaba bien muerto resucitó. Por eso entendía que era la única forma que estos hombres apóstoles no podían ser dispersados, porque Cristo no está muerto y su iglesia no está muerta. Usted no debe estar muerto. Amén. Por lo contrario, Gamaliel dice más adelante, en el 38, oiga, era el doctor de la ley, era el fariseo número 1. Y los fariseos llevaron a la muerte al Señor Jesús, aunque el Padre lo dispuso, porque eso era necesario. Y sin embargo, entra a abogar por estos apóstoles, a defenderlos. ¿Por qué? ¿Qué tenían estos apóstoles que les hacía que aún sus enemigos abogaran por ellos? ¿Qué tenían estos apóstoles que no los dejaba que pudieran ser dispersados? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Y estamos en un ayuno. Podríamos darle título hoy: la trascendencia que tiene la llenura del Espíritu Santo, el que nos hace trascender, nos hace cambiar de condición, nos hace poner mejores, nos hace poderosos, nos hace que Dios nos respalde, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalece. ¿Sabe qué? La gente quiere al Espíritu de Dios para llenuras económicas. No, ellos estaban aquí levantando el testimonio de Cristo, la obra de la iglesia. Mire usted, dice aquí en el 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres. ¿Qué sentía ese Gamaliel? Por favor, yo quiero que usted analice conmigo qué sentía ese Gamaliel en ese momento. Si no era un temor puesto por quién, por el Espíritu Santo de Dios, como diciendo: no los toques, que son míos. No te entremetas con ellos, que son míos. Usted y yo necesitamos ese respaldo. La iglesia de Cristo necesita ese respaldo. Oh, yo veo campañas tan humanísticas y dicen: vamos a ir al parque y vamos a ir, no, y todos se abrazan y se besan y se felicitan unos a otros, pero en muchas campañas de esas yo no siento la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo veo reuniones pastorales donde hay buenos chocolates, buenos tamales, buenos panes, donde se felicitan unos a otros, donde se alaban unos a otros, pero yo no siento la llenura del Espíritu Santo de Dios allí. Yo lo hago por mí, por ustedes, porque la Biblia enseña: mientras una iglesia no tenga la llenura del Espíritu de Dios, no es nada. Tal vez una asociación para felicitarse, tal vez una asociación para consolarse humanamente, pero no hay nada. Dice el 38, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. No se desvaneció. El cristianismo creció de tal forma que llegó a tener miles de millones de adeptos, que si es de Dios. Pero observe usted el 40, dice el 39, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Yo quiero detenerme en esa parte, porque no podemos ignorar que hay gente que ama a Dios, que hay gente que busca a Dios, que hay gente que quiere alabar a Dios, pero sin darse cuenta están luchando contra Dios, están luchando contra la voluntad de Dios, están luchando contra la paz que da Dios, están luchando contra los mandamientos de Dios.
¿quién nos ayuda para no estar luchando contra Dios, sino estando en la armonía con Dios? Para este tiempo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo recuerdo un testimonio que ayudó mucho a una iglesia. Estábamos en una campaña, tal vez te vas a acordar, Pastora Doris, cuando yo diga eso. Y en esa campaña había un par de hijos, un par de padres desesperados porque tenían un solo hijo. Y ese hijo se iba para una gran ciudad, Cali, si no me equivoco, ya te ubicas ahí. Y ella era consciente, la mamá y el papá, de un temor grande porque Cali es una ciudad muy grande. Y una ciudad muy grande tiene todos los bienes y tiene todos los males habidos y por haber. Y él ya tenía una fuerte tendencia a meterse en lo oscuro, en las tinieblas, en el mundo, entre los papás. Pero una varona que estaba allá, llena del Espíritu Santo, se paró y dijo: no teman, ese joven volverá. No era fácil, ya había comprado los pasajes, ya estaba en el terminal de transporte, ya se iba para allá. De esta ciudad a Cali son como 7 horas, ya se iba. Pero esta varona llena del Espíritu Santo dijo: el Señor lo traerá. Yo lo miré y observé esta escena y la verdad que creí, dije: Dios nos ayude para no tener ninguna duda. Cuando al otro día llegan sonrientes los padres, dicen: pastora, ¿usted puede creer que cuando llegamos, eso fue por la noche, a la casa, él estaba ahí con maletas y todo, y decía que no podía entender por qué no se pudo subir a la flota y tuvo que devolverse? Y ella dijo: yo sí sabía. ¿Con qué seguridad? Porque el Espíritu de Dios me lo había revelado. Pero eso lo dice la gente, no lo puede decir mucha gente. ¿Qué habla la gente? De temores, de derrotas, de fracasos, de panoramas difíciles para la vida. En verdad están. Pero si usted le añade la llenura del Espíritu Santo a su vida, dirá: no tengo por qué temer. Para mí sí hay. El Dios de los cielos me sustentará, Él me ayudará, Él me visitará, Él me favorecerá. ¿Sabe usted que la Iglesia Universal se ocupa en muchas cosas? Últimamente se ocupa en la política. A mí me parece que no debería hacerlo la Iglesia. Que lo hagan algunos miembros de la iglesia, amén. Pero la iglesia identificarse. Se ocupa mucho de la fama mediática. O sea, cuánta fama puede tener en los medios. Y se afanan todos los pastores y pastoras, en su inmensa mayoría, a ver en los medios cuántos likes tienen. Se afanan en las riquezas materiales, edificios, fincas, carros, dinero que les entre. Pero yo creo que no siente Dios el afán de la iglesia en la tierra por llenarse del Espíritu Santo de Dios. Y me atrevo a decir que estoy orando por ustedes y por mí para que se nos produzca ese afán. No por el dinero, Dios lo añadirá. Dígale a la persona que tiene al lado: Dios te añadirá dinero, no te afanes. Él lo añade. Que el afán no sea por las cosas materiales, que el afán sea tener la llenura del Espíritu de Dios. Porque no nos mintamos, la trompeta sonará. Un vacío del Espíritu Santo de Dios no la oye. Voz de arcángel, voz de mando, creo que dicen. Voz de mando y voz de arcángel. Uno
que esté vacío del Espíritu Santo no va a oír ni la voz de mando, ni la voz de arcángel, ni el sonar de esa trompeta. Tú vas a tener dificultades. Yo también. Es más, ni siquiera dificultades, un nivel más alto, aflicciones. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Y hay gente que recibe esa palabra y se va sin producir. Hay gente de luz que con la llenura del Espíritu Santo la toma y dice, ¡ah! Esa palabra es para mí. Esa palabra salió de la boca de mi Señor del corazón. Y esa palabra la aplico para mí. Y aunque haya aflicciones en este mundo, yo confío en mi Señor y venzo a través de Él todas las aflicciones que en el mundo me quieran traer. Sin embargo, vamos a ver. Dice el 40, estamos en Hechos 6:40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de consentirlos, oh aleluya. Pero yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero aún así nos azotan. Nos azotan con la lengua. Nos azotan con la diferencia. Nos azotan con el descrédito. Pero que un azote no te quite la llenura del Espíritu Santo. Que cada vez que sientas que te están azotando, diga, oh, esto es porque tengo la llenura del Espíritu de Dios. Esto es porque tengo el propósito de levantar el testimonio de Cristo en esta tierra de oscuridad y declarar la palabra de Dios. Después de azotarlos, les intimaron. Se lo llevaron aparte a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero la llenura del Espíritu Santo de Dios, a que te impulsa a hablar de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Yo voy a poner, estamos ya, no han traído ni uno solo las tarjetas. Ese anuncio faltaba, perdónenos. De las tarjetas con las familias. No importa, póngale, es diferente cuando oremos aquí, familia Rodríguez, aquí estamos orando, familia Pérez Velandia, aquí estamos orando por ella. ¿Ve? Por poner ejemplo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué no cesaron? ¿Por qué no pararon? ¿Qué los hacía que a pesar de los azotes, de las amenazas, de la muerte que hablaban, qué los hacía seguir? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nos hace acordar quién es Jesús de Nazaret. Porque el Espíritu Santo de Dios nos recuerda lo que Él hizo. Porque el Espíritu Santo de Dios nos recuerda para qué nacimos. ¿Con qué propósito nacimos? Y luego viene el capítulo 6. Ahí mismo de Hechos. Pase ahí mismo en su misma página, o si va a voltear al capítulo 6 de Hechos. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Recibimos. ¿Qué creció? ¿Qué número? No el de los creyentes. No el de los simpatizantes. Y yo quiero esto para esta iglesia. No que crezca en simpatizantes, ni aún en creyentes, ni aún en personas que desean algo de Dios. No, yo quiero que crezca el número de los discípulos. Porque el discípulo tiene algo diferente al creyente, al simpatizante. El discípulo quiere ser como su maestro. ¿Usted no lo ha visto? El discípulo de mecánico. Yo conocí uno
Padre e Hijo. Un taller poderosísimo, pastor. 7 de agosto es que se llama allá, en unos barrios allá, un taller gigantesco. De un hombre muy honesto, muy correcto, trabajó. Y el hijo ya se preparaba y trabajaba, porque el papá ya estaba en su tiempo de retirarse. Y el hijo había hecho sus estudios, no sé en qué academias de mecánica, en qué sedes de mecánica o ingeniería. Pero él lo que decía que más deseaba era ser como su papá mecánico, porque era muy reconocido. Ese no era un simpatizante de mecánico, ese no era un creyente de mecánico, él era un discípulo. Entonces el papá duró muchos años y él quería así, yo quiero así, que mi papá tremendo para arreglar esos daños, tremendo para solucionar eso. El discípulo tiene algo importante y es que quiere ser como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Entonces yo no quiero más iglesia solo de simpatizantes, aún de creyentes, no es suficiente. Tienen que aspirar para ser ¿qué? Discípulos. Quererse dejar formar, procurar la formación, querer aprender más, querer hacer lo del maestro. El maestro no salía a predicar, el maestro no salía a orar, a visitar, el maestro no hacía guerras espirituales. Eso es un discípulo. El diablo se mueve. Donde se mueve el Espíritu de Dios, también se quiere mover el diablo. Por eso ha habido unos tremendos movimientos del diablo en estos días, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos se paran conmigo ahorita y hacemos un tiempo de guerra espiritual y decimos en el nombre de Jesús de Nazaret, aunque las tinieblas se muevan contra este propósito, aunque las tinieblas se muevan contra este mover del Espíritu Santo de Dios, dígalo ahí duro, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es Jesús de Nazaret, más poderoso es Dios, más poder hay en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo para desbaratar toda brujería, toda hechicería, toda obra del diablo y de los demonios. Hay poder en Jesús de Nazaret para abrir puertas eficaz y así haya muchos adversarios. El Señor envía de sus ángeles poderosos, guerreros, para ayudarnos contra toda obra del diablo. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y se condenará toda lengua que se ha levantado en juicio. Por eso le digo, fuera la debilidad, fuera la enfermedad, fuera la incredulidad, fuera el fracaso, fuera las tinieblas de mi casa. Dilo ahí, fuera las tinieblas de mi casa. No prospera en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento. Y usted va a decir, pero aquí vamos a ver el diablo. El capítulo 6, versículo 1. Muchos pueden decir, pero yo no veo el diablo. No está hablando ahí del diablo, no veo los cachos del diablo, no veo las pezuñas del diablo, no leo ahí que se huela el diablo. Pues yo tengo que decirle que ahí está el diablo muy bien retratado. Vuelva y lea conmigo, Hechos 6:1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, que decía que el Espíritu de Dios se movía, porque había llenura en el Espíritu Santo de Dios, y al haber llenura había respaldo a la palabra, respaldo a las oraciones, respaldo al poder. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entonces usted me dice, ¿y el diablo cómo lo veo ahí? ¿A través de qué? Estaba poniendo en choque unos contra otros. Y al haber división no iba a haber prosperidad. Eso es lo que oramos. Yo digo, Señor, que estas señoras entiendan que ellas entraron dividiendo y están causando división en toda una denominación. Y es el diablo el que quiere dividirle, no nosotros, ellas. Y Dios sacará a la luz quién está dividiendo y quién no. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué eran importantes las dos partes? Porque la iglesia había iniciado en los hebreos, en Jerusalén. Pero ahora la iglesia iba a estar en los griegos, la iglesia gentil.
que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Las viudas tenían que ser atendidas porque en el sistema de la iglesia original, de la iglesia judía, había que darle de la canasta del amor preferencialmente ¿a quién? A las viudas y a los huérfanos. Y aquí se le ayuda a mucha gente. Bendito sea el Señor. Por eso usted tiene que traer para la canasta del amor, porque usted no sabe si después se le devuelva y usted sea la que necesita de la canasta del amor, y con mucho gusto le digamos: sí, lleve este cereal, lleve este arroz, lleve esta pasta, lleve esto, y hasta muchas más cosas más puede. Amén. Dice el 2, entonces los 12, ¿cuáles 12? Los apóstoles, a los que se les había asignado el mover de la iglesia, convocaron a la multitud de los discípulos. Aquí hay una diferencia que hay mucha gente que no ha querido entender. Yo ya tuve mi tiempo de discípulo, ahora soy un anciano, y hay gente que me quiere meter todavía como discípulo. No lo aceptan, no lo aceptan. De mí, de otros, Dios hará, no aceptan. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. No es justo que el pastor deje de meterse, a la pastora, por tener que coger una escoba, un trapero. Tuvo su tiempo y lo hizo. No es justo. ¿Por qué era tan importante hacer esta obra de justicia? Porque a través de la palabra de Dios, la oración y el testimonio de Cristo, se estaba moviendo ¿qué poder? El poder del Espíritu Santo de Dios. Y se estaba viendo en el crecimiento de los discípulos. Y entonces aquí es bueno, dice, para servir a las mesas. Ya no es el tiempo, ellos sirvieron a las mesas. Pero ponga usted atención, porque entonces había que buscar a alguien, o algunos había que buscar, ¿cierto? Fácil para el mundo decir: vaya, busque por allá en la esquina a ver a quién se pesca usted y traiga. Vaya al parque y ahí mire a ver a quién ve por ahí como no haciendo nada y tráigalo. No, en la obra del Señor no es así, nunca debe ser así. ¿Sabe que de las cosas que a mí me espantan? Cuando estuvimos en el barrio El Campincito, había uno, su cuñado, que asistía a un lugar y me decía: tremendo, pastor, que la persona que había una cantina al lado de esa iglesia, decía, una de las personas que estaba ahí tomando, allá en ese lugar lo posesionaron como jefe de ujieres, porque no ven la Biblia, no conocen la Biblia, no detallan los parámetros de la Biblia, aún para servir a una mesa, aún para mover una silla, aún para limpiar una tril. Vamos a ver, dice, entonces el 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, no habla de mujeres, sino de varones, de buen testimonio, ¿y qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces alguien diría: pero es para limpiar las mesas, es para pelar las papas, decía mi pastora, y cocinarlas. Donde hay mesas y hay comida y hay mugre, porque se cae al piso, entonces es para coger la escoba. Y donde hay escoba se escobea, después hay que trapear y limpiar la mesa. ¿Es así o no es así? Y aún así las mesas usted no las puede dejar botadas, las deja bien acomodadas y las sillas recogidas. ¿Es así o no es así? Oiga, llenura del Espíritu Santo de Dios para eso, sí. No es lo mismo
que usted haga ese almuerzo ahí y bote las cosas para que traguen, a ver si son agradecidos. A que usted pele esas papas con llenura del Espíritu Santo. Haga esa acción de gracias a la medida que hace la carnecita, la ensaladita. Bueno, añadámosle solo una harina porque si no me regañan. Dice usted, promociona ya, si dice arroz y papa, la gente hace arroz y papa y solo debe ser una harina el almuerzo. Bueno, entonces dejémoslo solo en papa. Amén. Dejémoslo solo en papa, una papita chalequeada, decían con colorcito, con comino, con laurel, con tomillo, con ajo, con cebolla, con tomate. No es lo mismo que alguien le dé las gracias. Dios mío, gracias. Gracias por este alimento para mis hijos. Gracias por este alimento para mi cosa. Y es una llenura del Espíritu Santo. No hay que traguen. No. Que seguro que ellos comen y dicen, mami, ay, yo he pensado, Dios es bueno, ¿verdad? ¿Y sabe por qué eso? Porque usted hizo esa obra, ese servicio con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Mire, esto es tan tremendo que cuando yo trabajé en una entidad del Estado, en esa época los computadores ya existían, pero no es tan poderoso. Y había unos ordenadores y la gente se podía meter y dieron un código y borraron una cantidad de cosas. Ay, y no estaba el ingeniero. El ingeniero tenía nombre Foción, así se llamaba. No sé la razón, pero así se llamaba. No se me olvidó. Y eso era urgentísimo. El director de allá estaba furioso porque se necesitaba imprimir unas cosas. Mire, yo no soy ingeniero de sistemas, pero sí procuraba la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y en esa llenura dije, preste para acá. Y yo me metí y llévame Espíritu, porque había que anular un comando para que soltara eso. Y el mismo Espíritu Santo de Dios me llevó y lo logramos hacer. Porque se anhelaba ¿qué? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Usted está entendiendo que para servir a unas mesas Dios pedía la llenura del Espíritu Santo. Usted está entendiendo que para paladear allá a sus viejitos usted necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. Usted está entendiendo que aún para venir aquí a ayudar a lo que tenga usted necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. Estamos entendiendo que para el Señor es importantísimo que para que su iglesia avance tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. No para dones nomás y que me apláudame a mí que tengo los dones de milagros. No, hermano, no es para eso. Es para que la iglesia se mueva con poder en crecimiento. ¿Y qué hablar de las cosas espirituales? Usted sabe, una oración desinflada no pasa del techo. Pero alguien con llenura del Espíritu de Dios que se pare y mire al cielo, mira el trono de la gracia, y allá llega al trono de la gracia, haya gracia para llegar a ese trono y de allá se descender el oportuno socorro. Pero dice unas condiciones que tenían estos hermanos: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Usted se va conmigo al versículo 3 y dice, carambas, antes que ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué pide el Señor? El buen testimonio, el buen comportamiento, la buena conducta, el buen ánimo, la buena disposición, la buena obediencia, el buen sometimiento. Eso pide el Señor. Para los que dicen cosas, siempre yo les digo con la palabra de Dios. A mí me hablan de un pastor o de una pastora, le digo, muéstrame el buen testimonio. Estoy con cosas bíblicas. No, pero es que nunca pastoreado. Entonces, ¿por qué le dicen pastora? ¿Por título nomás? Es que nunca ha sabido lo que es ir a visitar una vez. Entonces, ¿por qué le dicen pastora o pastor? No ha dado la vida. ¿Cuántas veces hemos recordado que el buen pastor da la vida por sus ovejas? Y una persona que duró 60 y pico de años trabajando en el secular para llegar a decir, esto es mío, me corresponde a mí,
Yo digo, ¿y qué pastorado es ese? No lo ha levantado día tras día. Buen testimonio. Si usted nota, dice llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Se da cuenta que cuando usted se llena del Espíritu Santo, Dios le añade cosas? Y no solo la sabiduría. Mire, yo creo que sí alcanzo hoy. Vamos a Isaías 11. Isaías capítulo 11. Y se va a dar cuenta que le puede añadir a alguien Dios cuando alguien quiere la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tiene? Isaías 11. Versículo 1. Yo moviéndole por aquí, ya se me movió por acá. ¿Sí está conmigo ya? ¿Están allá? Los de allá están conmigo, los de acá están conmigo, los de acá están conmigo. Bueno, esto es importante para los que dicen que el Espíritu Santo de Dios no existe, que es una fuerza. Algunos que dicen que cuando hablamos Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios de tres cabezas. Jehová reprenda a Satanás. Tres personas en un solo Dios. Dice aquí: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Se acuerda que recientemente estuvimos viendo que Ruth es la mamá de Obed y Obed es el papá de Isaí? Y este Isaí es el papá de David, el rey. Y David es el papá de la nación de Israel, de los judíos, de la nación judía. Entonces está diciendo que de la descendencia de Isaí, que la creían seca, que la creían acabada, la compara como un tronco. Pero dice que saldrá una vara, una rama nueva. Y un vástago, un retoño, saldrá de sus raíces. Y comienza a decir, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y algunos cuando dicen reposará, significa estará lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque reposa, está sobre él. Dice espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Qué le añade el tener la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué le añade? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Oh, qué lindo que usted ore por sus niños, por sus niñas, y le imponga manos y le diga: Señor, que el Espíritu de Dios repose sobre este niño, sobre esta niña, y añádele, Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y después a usted lo felicitan, dicen: oh, qué niño el mejor del colegio, oh, qué niña la mejor de la universidad. ¿Qué más le añade? Espíritu de consejo y de poder. Si algo usted y yo necesitamos, ese espíritu de consejo. ¿Ese cuál es? De saber interpretar la palabra de Dios. Cuando usted sabe interpretar la palabra de Dios, tiene poder, porque la sabe soltar, sabe decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que tú tomas los corazones de los reyes y los inclinas a donde quieres, y los inclinas ahora a que nos bendigan, aún sea de Alemania, aún sea de Canadá, aún sea de España, aún sea de Italia, aún sea de Argentina, aún sea de África, de donde sea. Tú los tomas y se los inclinas a favorecernos, porque tú le has dado mucho a mucha gente que nos debe favorecer, porque tú lo haces, tú lo pones. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De cuánto le añade la llenura del Espíritu Santo? Entonces, hagamos la ecuación inversa, ¿cierto? La ecuación, a mí me fascinaban las ecuaciones, sean matemáticas, físicas, químicas, porque ecuación siempre había una igual en toda la mitad, una parte y otra. Entonces se podía mirar una ecuación de aquí para allá, o se podía ver una ecuación de allá para acá.
Y entonces había gente muy habilidosa que empezaba una ecuación al revés y le sacaba el resultado más rápido. ¿Sí? Dice, preguntémonos, ¿por qué hay gente que no tiene conocimiento ni temor de Dios? ¿Por qué hay gente que no tiene consejo ni poder? ¿Por qué la iglesia hoy no se ve tan sabia ni tan inteligente? Porque no está la llenura del Espíritu Santo de Dios. Oiga, para un negocio, no lo hablemos para las matemáticas. No es lo mismo alguien que tenga sabiduría e inteligencia. Me di cuenta este negocio porque, me di cuenta esta clientela. Esto es así. No es lo mismo alguien que tenga consejo y poder, que abra su negocio y diga: contra mí no prospera la brujería, la hechicería, la ruina que los demás me desatan, no prospera, sucede lo contrario. Y a mí se me multiplican mis ventas y se multiplica mi bendición. No es lo mismo alguien que tenga conocimiento y temor de Dios, que cuando le llegue la bendición grande, tenga conocimiento, diga: esto no es para mí nomás, yo tengo que darle a Dios porque lo manda la palabra de Dios, me lo exige Dios, y tenga también temor de Dios. No puedo apropiarme de esto como yo quiero, porque esto es de Dios y para Él, y como Él manda, así se hará. Seguramente Dios te dirá: toma una parte, pero toda no. ¿Sí es así o no? ¿Por qué eso no pasa en la iglesia? Que no hay llenura del Espíritu Santo de Dios. Vuelva por favor a Hechos capítulo número 6. Tremendo tiempo que nos va a dar el Señor. Tremendo tiempo. Y que Dios me dé mi salud, me la siga sosteniendo y ayudando. Porque se invierte. Y hay que invertir. ¿Ven? Hay que invertir. Hechos. Me fui para Hebreos, pero no, son Hechos. Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 6, estamos en 6. Recuerda que veníamos trabajando, que había una contienda fuerte, una murmuración, que ahí estaba el diablo. Y había que solucionarla, pero no era solo traer unas personas que cocinaran, no solo era traer unas personas dispuestas a barrer, a limpiar las mesas, era traer unas personas de buen testimonio y de llenura del Espíritu Santo y de sabiduría. Oiga, para atender unas mesas, sí, porque era la obra del Señor. Dice en Hechos capítulo 6, dice el versículo 4. Y nosotros, están hablando los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia tiene que ser una iglesia de oración y de palabra. Ahí está. Yo bendigo a mi pastora. Yo me atrevo a decir siempre, ahora que se graba, pero siempre delante de ella y de los que estén con ella, le digo: pastora mía, la bendiga a Dios. Yo siempre, en público, en privado, la bendigo por habernos formado así, una iglesia de oración y una iglesia de palabra de Dios, porque aquí está en la palabra del Señor. Hoy en día hay lugares donde no les importa, dicen: no, pero ya Dios oró. No seas religioso, no ores, no seas legalista, no te vayas tan apegado a la palabra. Usted sabe invitar a una persona para que le haya dicho a los jóvenes precisamente lo contrario a lo que dice aquí, que oración y palabra, sino no tanta oración para que vengan a la iglesia. No tanta palabra de Dios. Saque la Biblia de la iglesia. Cuando yo veo, digo: Señor, pero esto es Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y hay pastores cobardes que, en vez de haberse levantado y haber dicho: no estoy de acuerdo con eso, ay, sí, qué bendición. No es ninguna bendición que a mis jóvenes les roben la posibilidad de desarrollarse en el ministerio, en persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. No es ninguna bendición arrebatarles eso. Dice el 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Escuche: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe,
a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Por esto voy a ir terminando, no se afanen, pero hay que mirar esto. Pero era para pelar papas, era para servir a la mesa. Sí, al principio nos pone el Señor a pelar papas, a servir a la mesa, a lavar baños, a destapar baños de mujeres. Me tocó en la central romper, por ahí nos tocó romper con el pastor Borja, a cuidar carros, porque la gente corría en ese tiempo, traían un hombre y era un hombre que lo miraban más a él que a Dios, porque él profetizaba bonito y a la gente le gustaba que profetizara bonito. Y él, un hombre alto, chusco, y claro, entonces, veo esto, veo camiones con milagros, veo, uy, la gente corría y uy, está. Un verdadero profeta profetiza bonito y a veces profetiza feíto, porque le dice al pueblo: pueblo, arrepiéntete, pueblo, sacúdete, pueblo, ¿sabes por qué no estás bien? Porque te falta llenura del Espíritu Santo de Dios. Pueblo, ¿sabes por qué estás débil? Porque te falta llenura. Y puede decir, tremendo, pero le hizo un gran favor al decir: te falta llenura del Espíritu. Porque tal vez Dios lo tenía ahí y después lo pasó a ser el primer mártir de la iglesia cristiana. Y él murió, dice, lleno del Espíritu Santo de Dios. Murió apedreado, viendo al cielo abrirse. ¿Sabe? Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Cuando la palabra dice el morir es ganancia. ¿Y sabe por qué pienso que la iglesia ahorita le tiene tanto miedo a la muerte? Y lo digo con respeto porque estuve hace poco en estos cultos que ahora llaman cultos por la vida. Son muy sentimentales, muy emocionales. Habla papá, habla el esposo, habla de sus hijos, se abrazan, visitan, lloran, todo. Pero no siento yo la llenura del Espíritu de Dios. Hay emociones, hay sentimientos, pero para partir a la eternidad no deben ser las emociones, no deben ser los sentimientos. ¿Qué debe ser? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Mire, usted dice aquí, dice en el 5, perdón. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón de fe, lleno de fe y del Espíritu Santo. Uy, ¿usted se imagina esa combinación? Pero llenura, dice la palabra, que fue tan lleno de fe y tan lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiero yo? Esto, bueno, yo no, Dios me lo puso a que lo quisiéramos. Llenura de fe y llenura del Espíritu. ¿Usted se imagina esos cultos poderosos aquí con fe orando? Los que tengan esa llenura y con la llenura del Espíritu Santo, este lugar tiembla, se sacude, la gente se sacude, la gente llega, dice: ¿qué es lo que tienen estos? ¿Qué es lo que poseen estos? ¿Qué es lo que yo quiero para vencer la aflicción, para vencer la ruina, para vencer el fracaso, para vencer la debilidad? Y con esto voy terminando. En el 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. ¿Sabe que a mí me preguntaron por qué la iglesia es diferente a la iglesia primitiva? Y la respuesta está acá. Porque la iglesia primitiva se levantó con discípulos, no con simpatizantes. Y el discípulo se dejaba formar. Quiere ser alguien más. Esa es la gran. Y hay gente feliz y mandan. Yo que día veía en los estados de una chica que estuvo acá cantando modo concierto.
porque se fue para una iglesia esas modernistas, oscuras, modo concierto. ¿Usted cree que yo sentí lleno del Espíritu Santo de Dios ahí? Andándola. Quería que nos enteráramos que está en una iglesia moderna a modo concierto. Y lo que le debe a Dios, ¿qué? ¿Cómo lo va a solucionar? ¿A modo concierto? Dice el 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Ya no me da el tiempo hoy, pero si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a ver las 4 llenuras que hay ahí. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder. Está en la Biblia. Ajá, y tenemos que entenderla cada una, cómo es el asuntico. Si es así o no. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder. Usted se imagina con ese kit que no se puede hacer. Y no me lo estoy inventando, y ustedes que están allá no me lo están inventando, está ahí en el Hechos 6. Usted se imagina una iglesia llena de fe, llena del Espíritu Santo, llena de gracia y llena de poder, lo que alcanza. Bueno, y diríamos también llena de obediencia, porque Esteban fue muy obediente. ¿Estamos entendiendo por qué la llenura del Espíritu Santo? Es esencial, no es opcional, es fundamental, no es simple. Y era para los que servían a las mesas, por favor. ¿Cuánto más no a los apóstoles, a los ungidísimos? Que Dios nos siga ayudando. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar, dando gracias a Dios. Siguen puntos suspensivos, porque la semana entrante, si Dios lo permite, tenemos que entender esas 4 llenuras, pero a la luz de la palabra. ¿Por qué son tan importantes para el crecimiento? Porque allá habla el crecimiento. Son tan importantes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Yo bendigo a las personas que están lejos, a las personas que están online. Sabemos que hay personas desde otras naciones que nos ven. Yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendigo a estos hermanos, estas hermanas, este tiempo. Damos gracias porque para allá vamos. Profetícese usted mismo, diga: para allá voy. Para la llenura del Espíritu Santo, para allá voy. Para la llenura de fe, para allá voy. Diga: para la llenura de gracia, para allá voy. Para la llenura del poder, para allá voy. Para allá voy, porque la iglesia necesita gente llena de fe, llena del Espíritu Santo, llena de gracia y llena de poder. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos hacia el cielo del Señor eterno. Recibamos la bendición del Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental. Recibamos respuestas de Dios, milagros de Dios y alivio que viene del cielo para todas nuestras cargas. Iglesia muy amada, que el Señor les continúe bendiciendo.